Hola, soy Luis Miguel Valle de agencia INT.com, el canal del comercio internacional. Y en este vídeo vamos a analizar qué es el dumping en comercio internacional. Todas las empresas fabricantes del mundo tienen unos costes que deben compensar con las ventas de los productos para obtener unos beneficios. O dicho de otra manera, el precio que la empresa pone a sus productos es lo que le cuesta fabricarlos más un beneficio. Por tanto, cuanto más competitiva sea una empresa, le costará menos fabricar y podrá vender más barato. Y si vende sus productos más baratos, generalmente venderá más cantidad y eso le hará ser más competitiva. Por eso las multinacionales ganan tanto dinero. Eso no siempre es así a nivel internacional. Una empresa puede vender más barato no porque sea más competitiva, sino porque los costes de mano de obra son menores. Es decir, paga menos a sus empleados y así gasta menos. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en China, donde empresas grandes y medianas de Europa y Estados Unidos han decidido fabricar allí para tener menos costes de producción. Pero además de ser muy competitivos o tener unos bajos costes de mano de obra, existe otra fórmula de que una empresa o las empresas de un sector de un determinado país sean más competitivas en mercados internacionales. La subvención o ayuda del propio gobierno. Esta se hace a veces de forma directa, otorgando fondos públicos a determinadas empresas, o de una forma menos clara, subvencionando parte de su actividad en compras, producción o comercialización tanto nacional como internacional. Así, muchas empresas que reciben subvenciones importantes disminuyen gastos y pueden poner un precio menor a sus productos, aunque sea de manera artificial, gracias a la ayuda pública. Esta trampa se llama dumping o dumping. Los países o bloques económicos suelen penalizar la práctica del dumping, dificultando o bloqueando directamente las importaciones de productos cuyo precio ha sido alterado por ayudas públicas. Esta estrategia de defensa se conoce como políticas antidumping. No obstante, acusar a un determinado país de realizar dumping con las empresas de un sector determinado tiene sus riesgos. En primer lugar, el otro país puede actuar de la misma manera, con otro sector o sectores del país o países que han impuesto las medidas antidumping. Con ello provocarán pérdidas, produciendo un empeoramiento del clima comercial entre los dos bloques o países. Además, al país al que se le acusa de dumping puede iniciar ante la Organización Mundial del Comercio un procedimiento contrario a esa resolución. Este procedimiento, aunque tarde tiempo en resolverse, si no encuentra pruebas claras de que ha habido un dumping, puede generar una multa para aquellos países que han bloqueado las importaciones. Y eso a veces puede ser peor que las medidas antidumping. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.